La voz de Andrea Bocelli ha emocionado al mundo entero, pero detrás de esa potencia vocal se esconde una historia tan conmovedora como sorprendente. A los 66 años, el tenor italiano decide hablar, y con ello revela una verdad que muchos ignoraban. Desde su infancia marcada por la ceguera, luchó con determinación para abrirse paso en un mundo que parecía cerrarle las puertas. Cantaba en bares para pagar sus estudios de derecho, soportando críticas crueles y desafíos constantes. Todo cambió cuando Pavarotti lo escuchó por primera vez. Desde entonces, su vida dio un giro inesperado. Pero incluso en la cima del éxito, Bocelli cargaba con un peso que lo marcó en silencio por años. ¿Qué secreto guardó durante tanto tiempo? Suscríbete y activa la campanita para descubrirlo todo. Bajo el cielo sereno de la Toscana, en un pequeño y encantador pueblo rural llamado La Esterza, cerca de Pisa, vino al mundo Andrea Bocelli el 22 de septiembre de 1958. Su nacimiento no fue solo una alegría para la familia, sino un verdadero milagro. Su madre, Eddie Bocelli, había enfrentado un embarazo extremadamente complicado. Durante la gestación, una apendicitis aguda puso en peligro su vida y la del bebé. Los médicos, alarmados por el riesgo, le recomendaron interrumpir el embarazo y la advirtieron sobre posibles discapacidades que el niño podría desarrollar. Pero Eddie, guiada por una firme convicción y una fe profunda, se negó rotundamente a seguir ese consejo. Con una fortaleza admirable, decidió continuar con el embarazo, convencida de que su hijo merecía una oportunidad en la vida. Al poco tiempo de nacer, los médicos detectaron que Andrea sufría de glaucoma congénito, una enfermedad que afectaba gravemente su visión. Aún así, la familia celebró su llegada con inmensa gratitud. Desde sus primeros días, Andrea fue rodeado de amor y sus limitaciones visuales nunca fueron vistas como una barrera. Creció entre los suaves paisajes de la Toscana, donde las colinas verdes, los campos de olivos y los viñedos parecían fundirse con el horizonte. La granja familiar, su hogar, era un lugar lleno de vida y sencillez, donde el contacto con la naturaleza era constante y profundo. Su padre, Alessandro Bocelli, se dedicaba a la venta de maquinaria agrícola y también producía vino, siguiendo una tradición familiar que Andrea aprendería a valorar con orgullo. En ese entorno rural, el niño desarrolló una sensibilidad especial hacia el mundo que lo rodeaba. Aunque su visión era limitada, Andrea percibía cada sonido con una intensidad singular. El canto de los pájaros, el murmullo de los arroyos, el silbido del viento entre los árboles y las canciones populares que entonaban sus padres o los vecinos quedaban grabados en su memoria con nitidez y emoción. Desde pequeño, Andrea mostró un talento especial para la música. Tenía una capacidad extraordinaria para captar detalles sonoros que pasaban desapercibidos para los demás. Sus padres nunca lo trataron como a alguien frágil o diferente. Al contrario, lo animaron a ser curioso, autónomo y a descubrir por sí mismo sus habilidades. Fue así como, en ese ambiente lleno de estímulos naturales y afectivos, la música comenzó a ocupar un lugar central en su vida. Pero a los 6 años, un nuevo golpe del destino alteró el rumbo de su infancia. Durante un partido de fútbol, un balonazo en la cabeza empeoró su ya delicada condición visual. El accidente aceleró la pérdida total de la vista. Andrea fue hospitalizado por un tiempo prolongado, y fue allí, entre la soledad y la incertidumbre, donde ocurrió algo que marcaría para siempre su destino. En la habitación del hospital comenzó a escuchar una voz que lo conmovía hasta lo más profundo. Era la poderosa voz del tenor italiano Franco Corelli, una de las grandes leyendas de la ópera. Aquellos sonidos despertaron en él una fascinación indescriptible. Al regresar a casa, una sorpresa lo esperaba. Oriana, una mujer que trabajaba para la familia y había notado su conexión con la música durante la hospitalización, le regaló un disco con la voz de Corelli. Ese gesto, sencillo pero profundo, selló su vínculo con el arte que le daría sentido a su vida. Desde entonces, Andrea pasaba horas escuchando esa voz que lo había rescatado del silencio y del dolor. Desde aquel primer encuentro con la voz de Franco Corelli, Andrea Bocelli no dejó de buscar esa misma emoción en cada nota que escuchaba. Comenzó a repetir incansablemente las arias que tanto lo habían conmovido, y poco a poco la música se convirtió en el eje central de su vida. Lo que al principio fue admiración, se transformó en una sed insaciable por aprender, entender y sobre todo, crear música. Su oído agudo y su sensibilidad especial lo impulsaron más allá de lo común. No solo quería escuchar, quería hacer música. Así, comenzó a tocar instrumentos con una naturalidad sorprendente. Primero el piano, luego la guitarra, más tarde la flauta, el saxofón, la trompeta e incluso la batería. Cada instrumento parecía hablarle,
y sus manos, como si tuvieran memoria propia, encontraban las notas sin necesidad de guía visual. En su hogar, sus padres, aun con recursos limitados, no escatimaron esfuerzos para fomentar ese don que crecía en su hijo. Alessandro, su padre, solía invitar a amigos músicos a casa, creando un entorno lleno de melodías y estímulos sonoros que enriquecían la vida de Andrea. Desde muy joven, su voz también empezó a destacar. Con solo 7 años ya participaba en pequeños concursos de canto en pueblos cercanos. Cuando subía al escenario y entonaba clásicos como «O Sole Mio», el público quedaba enmudecido. Era una voz pura, poderosa, que salía de un cuerpo pequeño pero lleno de pasión. Con frecuencia ganaba estos certámenes, cosechando sus primeros aplausos, esos que alimentaban su confianza y lo animaban a seguir avanzando. En la pequeña comunidad toscana donde creció, pronto todos comenzaron a notar que aquel niño no era como los demás. No se trataba solo de talento musical, sino de una capacidad profunda para conmover, para transmitir emociones, para contar historias a través de la música. Sin saberlo, Andrea comenzaba a construir un camino que lo llevaría muy lejos, mucho más allá de los campos de su infancia. Sin embargo, a los 12 años, su vida dio un giro drástico. Sus padres, conscientes de que Andrea necesitaba una educación adaptada a su discapacidad visual, tomaron una decisión difícil pero necesaria: enviarlo a un internado especializado a casi 300 kilómetros de su hogar. La partida fue dolorosa. Por primera vez, Andrea se separaba de su familia, de la calidez de su casa, de los sonidos familiares de la granja. Lo que lo esperaba era un entorno frío, estructurado, donde las rutinas reemplazaban las libertades a las que estaba acostumbrado. A pesar de este nuevo escenario, Andrea siguió aferrado a la música. Era su refugio, su escape. También participaba en actividades deportivas adaptadas, pero fue precisamente en una de ellas cuando sufrió un accidente que marcaría su vida para siempre. Durante un juego, una pelota lo golpeó directamente en el ojo. Aunque parecía un incidente menor, el impacto fue tan fuerte que le provocó un pequeño derrame cerebral, dañando de forma irreversible el nervio óptico. Andrea perdió por completo la poca visión que aún conservaba. Él mismo ha descrito ese momento como el más duro de su vida. Fue, según sus palabras, cuando cayó la verdadera oscuridad. Pero no solo fue una ceguera física, fue una sombra que intentó envolver su espíritu. Lo que siguió fue un proceso largo, difícil y profundamente transformador. Tuvo que reaprender a moverse, a orientarse, a leer y escribir en braille. Cada paso era una lucha, pero también una victoria. Durante todo ese proceso, la música no lo abandonó. Al contrario, se volvió más intensa, más vital. Cuando cantaba, cuando tocaba el piano, cuando escuchaba las grabaciones que tanto amaba, Andrea sentía que el mundo recuperaba sus colores. En esa oscuridad, la música le ofrecía luz, sentido y dirección. Sus profesores, testigos del poder sanador que la música tenía en él, decidieron apoyarlo aún más. Le ofrecieron clases adicionales, espacios para presentarse y desarrollar su arte. Fue en ese momento cuando la música dejó de ser solo una pasión. Se convirtió en su vocación, en su manera de transformar el dolor en belleza. Andrea Bocelli no permitió que su condición dictara el rumbo de su vida ni limitara sus aspiraciones. Con determinación y una voluntad inquebrantable, al concluir su etapa en el internado, regresó a su amada Toscana con la firme decisión de construir una vida independiente y significativa. Contra todo pronóstico, optó por estudiar Derecho en la prestigiosa Universidad de Pisa, un camino que requería esfuerzo, ingenio y una capacidad de adaptación constante. Los años universitarios fueron un verdadero desafío. Las clases, los textos jurídicos y el ritmo académico exigían soluciones creativas. Andrea grababa las conferencias con una grabadora portátil y para estudiar los libros de leyes contaba con el apoyo de compañeros y lectores que le ayudaban a transcribir y memorizar contenido. Su disciplina era asombrosa. Memorizaba códigos, jurisprudencias y artículos con una dedicación que sorprendía a todos los que lo rodeaban. Pero la vida universitaria no solo implicaba estudio. También significaba enfrentar las realidades económicas de un joven estudiante. Para contribuir a su sustento, Andrea recurrió a lo que mejor sabía hacer: la música. Durante las noches, se presentaba en bares y pequeños locales de la región. Sentado al piano, sus dedos se deslizaban con precisión sobre las teclas, y a veces, su voz emergía con una fuerza que conmovía a los presentes. Interpretaba canciones populares italianas y arias clásicas, llenando esos espacios íntimos con una atmósfera única. Fue precisamente en uno de esos bares, en 1987, donde la música le regaló algo más que aplausos. Allí conoció a Enrica Sensati,
una joven estudiante que quedó profundamente tocada por su talento. Aquella noche nació una historia de amor que pronto se convertiría en su primer matrimonio y que marcaría un nuevo capítulo en su vida personal. Poco después de obtener su título en Derecho, Andrea Bocelli comenzó a ejercer como defensor de oficio. A pesar del asombro inicial de algunos clientes al ver que su abogado era ciego, su profesionalismo y compromiso rápidamente disipaban cualquier duda. Su oficina, adaptada a su condición, se convirtió en símbolo de superación. Sin embargo, mientras ejercía la abogacía de día, las noches las dedicaba a su verdadera pasión, la música. Esta doble vida reflejaba una lucha interna entre la estabilidad de su profesión y el llamado constante del arte. El punto de inflexión llegó en 1992, cuando el famoso músico Zucchero Fornaciari buscaba un tenor para grabar el demo de la canción Miserere. Alguien le habló de un pianista ciego con una voz impresionante que tocaba en bares toscanos, y Zucchero decidió invitarlo al estudio. Andrea grabó la canción con tal entrega que dejó a todos sin palabras. Cuando Luciano Pavarotti escuchó la grabación, quedó tan impactado que decidió no solo no reemplazarlo, sino grabar la canción junto a él. Este gesto marcó el inicio de una nueva etapa. Andrea fue invitado a unirse a la gira europea de Zucchero, donde por primera vez cantó ante miles de personas. Su voz, que antes solo era conocida en ambientes íntimos, comenzó a conmover a grandes audiencias. Las oportunidades comenzaron a llover: invitaciones, contratos, escenarios. Lo que alguna vez fue una pasión silenciosa se convirtió en un camino claro. La abogacía quedó atrás, y Andrea Bocelli abrazó por completo el destino que siempre le había pertenecido, el de emocionar al mundo con su voz. Entre los nuevos nombres que se cruzaron en su camino, uno resultaría crucial: Caterina Caselli. Reconocida en Italia tanto por su pasado como cantante en los años 60, como por su rol como productora y ejecutiva musical, Caselli quedó impactada al escuchar por primera vez la voz de Bocelli. Supo de inmediato que estaba frente a un artista fuera de lo común. En 1993, lo incorporó a su sello discográfico, Sugar Music, y ese contrato marcó el inicio formal de la carrera profesional de Andrea Bocelli como cantante. Ese mismo año fue inscrito en el célebre Festival de San Remo en la categoría de Nuevos Talentos. Su interpretación de La Solitudine dejó una impresión duradera en el público y en el jurado, lo que le permitió regresar al festival en 1994. En esta ocasión, con la canción Il mare calmo de la Sera, Andrea ganó en su categoría, y aquella pieza se convirtió en el título de su primer álbum. El triunfo en San Remo lo catapultó a la fama nacional, llenando titulares y escenarios por toda Italia. Su propuesta artística, que combinaba la técnica operística con una sensibilidad accesible, rompía moldes. Andrea demostraba que era posible unir lo clásico con lo popular, y su voz se convirtió en un puente entre dos mundos tradicionalmente separados. Sin abandonar su amor por la ópera, Bocelli hizo su debut profesional en el género interpretando un papel en la ópera Macbeth de Verdi, un logro notable para alguien sin una formación académica tradicional en conservatorio. Aunque los críticos fueron inicialmente escépticos, muchos se rindieron ante la calidad emotiva y la belleza natural de su voz. En 1994 lanzó su primer disco, Il mare calmo de la Sera, que alternaba canciones populares con arias de ópera. Esta fórmula de versatilidad se convirtió en su sello distintivo. El público italiano lo recibió con entusiasmo, consolidando su presencia en el panorama musical del país. Al año siguiente, en 1995, publicó su segundo álbum, titulado simplemente Bocelli. Este trabajo amplió su audiencia considerablemente gracias a la canción Conte partirò, que no tardó en convertirse en uno de sus mayores éxitos internacionales. La canción alcanzó el primer lugar en varios países de Europa y marcó la entrada definitiva de Andrea en el mercado internacional. Su éxito reveló algo poderoso. Existía un vasto público dispuesto a emocionarse con una música que traspasaba fronteras estilísticas y emocionales. Su voz conmovía incluso a quienes nunca habían pisado un teatro de ópera, mientras su historia de vida inspiraba y conectaba con millones. En 1996, un acontecimiento marcó un nuevo giro decisivo. El productor alemán Frank Peterson propuso grabar una versión en inglés de Conte partirò en formato de dueto. La voz que acompañaría a Andrea sería la de la soprano británica Sarah Brightman, ya famosa en la escena internacional. Así nació Time to Say Goodbye, una interpretación que no solo conquistaría Europa,
sino que elevaría a Andrea Bocelli al estatus de estrella mundial. El dueto entre Andrea Bocelli y Sarah Brightman resultó en una fusión vocal que trascendió todas las expectativas. Sus voces, tan distintas pero perfectamente armonizadas, crearon una experiencia musical que tocó al público más allá de idiomas o fronteras. La versión en inglés de Con te partiró, titulada Time to Say Goodbye, fue lanzada inicialmente en Alemania como parte de la emotiva despedida del boxeador Henry Mask en su última pelea profesional. El impacto fue inmediato. La canción acompañó ese momento con tal fuerza emocional que el público alemán quedó profundamente conmovido. En cuestión de semanas, el sencillo se convirtió en el más vendido en la historia del país, superando los 3 millones de copias. El fenómeno no tardó en expandirse al resto de Europa y luego al mundo entero. Aquella canción transformó a Andrea Bocelli en un ícono global, llevando su nombre mucho más allá de las fronteras italianas. Aprovechando esta ola de éxito, comenzó a colaborar con artistas de diferentes partes del mundo, desde la española Marta Sánchez hasta la brasileña Sandy o la francesa Hélène Ségara. Cada colaboración no solo ampliaba su audiencia, sino que también demostraba su capacidad para adaptarse a diversos géneros y culturas. Su fama internacional lo llevó a presentarse en los escenarios más emblemáticos del mundo: el Royal Albert Hall en Londres, el Carnegie Hall en Nueva York y la Ópera de París, entre muchos otros. Los reconocimientos no tardaron en llegar. En Alemania recibió premios prestigiosos como el Echo Classic y el Bambi, mientras que en Estados Unidos logró algo poco común: figurar en las listas de éxitos con música predominantemente no anglosajona, consolidando su lugar entre los grandes de la música internacional. En medio de esta carrera meteórica, su vida personal también evolucionaba. En 1997 nació su segundo hijo, Mateo, fruto de su matrimonio con Enrica. La paternidad añadió una dimensión nueva a su sensibilidad artística, y muchas de sus interpretaciones comenzaron a mostrar una profundidad emocional aún mayor. Pero el éxito no venía sin desafíos. La logística de una gira mundial era compleja, especialmente para un artista ciego. Andrea desarrolló métodos únicos para adaptarse. Su equipo de trabajo se convirtió en una extensión de sus sentidos, ayudándolo a desenvolverse en los entornos más variados mientras él se enfocaba en lo esencial: su música. Paralelamente, un proceso más íntimo y silencioso estaba ocurriendo en su interior. A los 36 años, Andrea vivió un profundo retorno a la fe católica. Inspirado en las lecturas de Tolstoy, especialmente sus reflexiones sobre la moral cristiana, Andrea comenzó a replantearse su relación con la espiritualidad. No fue una conversión repentina, sino un camino de redescubrimiento que lo llevó a ver su arte como un don, algo sagrado que debía compartirse para tocar el alma humana. Esta perspectiva influyó directamente en su música. Las piezas sacras comenzaron a tener un lugar destacado en su repertorio, y sus presentaciones para 3 papas distintos fueron momentos profundamente significativos. Una de las más conmovedoras fue la ofrecida al Papa Juan Pablo II, justo un día después de la muerte de su padre, Alessandro. En medio del duelo, Andrea encontró la fuerza en su fe y en la música para seguir adelante, ofreciendo no solo una interpretación, sino una plegaria desde el alma. Su historia personal también dio forma a sus convicciones. Siempre ha hablado con firmeza contra el aborto, recordando que su propia vida fue posible gracias a la valentía de su madre, quien rechazó interrumpir el embarazo pese a los consejos médicos. Esta convicción espiritual se extiende a su labor filantrópica. En 1992, el mismo año en que Andrea Bocelli grabó el demo de Miserere que cambiaría su destino, también dio un paso importante en su vida personal. Se casó con Enrica Sensati, la joven que había conocido años antes mientras tocaba el piano en un bar. Durante su década de matrimonio, la pareja fue bendecida con 2 hijos: Amos, nacido en 1995, quien más tarde seguiría caminos en ingeniería y derecho, y Mateo en 1997, quien heredó el talento musical de su padre. La paternidad le dio a Andrea una perspectiva más profunda sobre la vida. Ha dicho en más de una ocasión que sus hijos son su mayor logro, por encima de cualquier reconocimiento artístico. Pero no todo fue alegría en esos años. En el año 2000, Andrea perdió a su padre, Alessandro, uno de los pilares fundamentales de su vida. A pesar del dolor, al día siguiente de su fallecimiento, encontró la fuerza en la música y en su fe para cantar ante el Papa Juan Pablo II.
una muestra conmovedora de su compromiso y fortaleza interior. En 2002, su matrimonio con Enrica llegó a su fin, aunque siempre mantuvieron una relación cordial por el bienestar de sus hijos. Tiempo después, Andrea conoció a Verónica Berti, quien primero trabajó con él en el ámbito profesional y luego se convirtió en su compañera de vida. En 2012 nació Virginia, su tercera hija, y exactamente 2 años más tarde, el 21 de marzo de 2014, Andrea y Verónica sellaron su amor en una ceremonia íntima. La música también se convirtió en un puente entre generaciones. En 2018, Andrea y Mateo emocionaron al mundo con el dueto Fall on Me, mientras que la pequeña Virginia también ha comenzado a compartir escenario con su padre, dejando entrever un prometedor talento. Más allá de la música, Andrea cultiva pasiones que desafían cualquier estereotipo. Es un hábil jinete y un apasionado del fútbol, que sigue con entusiasmo a su querido Inter de Milán. En su finca en Lajatico, entre olivos y campos toscanos, encuentra paz y conexión con sus raíces. Ahora que conoces su historia, queda claro que Andrea Bocelli no solo es una voz prodigiosa, sino también un símbolo de perseverancia, amor y humanidad. Si esta historia te inspiró, deja tu like, compártela con alguien especial y suscríbete para seguir descubriendo vidas extraordinarias como la suya.